Hola a todos. Bueno, hoy vamos a entender el concepto de derivada de una función en un punto. Entonces, para ello vamos a repasar brevemente lo que vimos el otro día de la definición de tasa de variación media. Entonces, si tenemos una función f de x, decimos que la tasa de variación media entre dos puntos, a y b, es f de b menos f de a partido por b menos a. Y habíamos visto una definición que es un pelín mejor, que es si tengo un punto a, le sumo una cantidad que llamamos h y entonces obtengo el punto a más h, la tasa de variación entre esos dos puntos, a y a más h, será f de a más h menos f de a partido por h. Habíamos visto que f de a más h menos f de h es esta longitud de aquí y a más h menos a, que me da h, es esta otra. Si divido esto entre esto, me da la tangente que coincidía, ¿no?, con la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos que tenemos aquí coloreada la recta en rojo. Sería esta. Vale. Entonces, eso es lo que ponemos aquí. La tasa de variación media coincide con la pendiente de la recta que pasa por A y A más H. Una vez que tenemos este concepto bien asimilado, podemos plantearnos qué pasa cuando este valor h se hace muy pequeñito, es decir, cuando la distancia entre a y el siguiente puntito le sumo una cantidad muy pequeña, cuando ese valor que pasa tiende a cero. Es decir, cuando casi no me muevo de a, o lo que es lo mismo, cuando no me muevo de a. Entonces, vamos a definir, ese va a ser el concepto de derivada. Y vamos a definirlo así, la derivada de una función en un punto, que se denota así, f' de a, es el límite cuando h tiende a cero de f de a más h menos f de a partido por h. Es decir, es el límite de la tasa de variación media cuando h tiende a cero. Si vemos aquí en este dibujo, si yo tengo una función y no le sumo casi nada, esto es lo que vamos a intentar entender ahora. ¿Qué pasa con ese límite? Entonces, habíamos dicho que la tasa de variación media correspondía con la tangente que pasa entre esos dos puntos. Pues en este caso, lo que va a ser es la tangente que pasa justo por este puntito. Es decir, la recta tangente a la curva en ese punto. Bueno, pues esa es la interpretación. Esta es la definición analítica y así geométricamente es como lo vamos a ver. Entonces, lo que es muy importante es quedarse con esto. Geométricamente, como h es casi cero, f de a, f' de a, es la pendiente de la recta en ese punto. Solo en ese punto. Y si yo trazo una recta en ese punto, esa recta es tangente a esta curva. Entonces, la derivada va a ser la pendiente de la recta tangente a f en ese punto. Y vamos a decir que si ese límite, porque esto es un límite, existe y además es finito, vamos a decir que la función va a ser derivable en ese punto. Vale. ¿Cómo vamos a aplicar esto? Vamos a ver un par de ejemplos. Imaginaos que nos dan esta función, 2 partido x menos 1, y nos piden que calculemos la derivada en menos 1 y en 0. Primero vamos a calcularla en menos 1. Por definición, f' de menos 1 va a ser esto, el límite cuando h tiende a 0 de f de menos 1 más h, lo poníamos aquí, el valor, menos f de menos 1 partido por h. Ahora, ¿qué narices es f de menos 1 más h? ¿No? Pues para saber cuánto vale f de menos 1 más h, yo lo que tengo que hacer es ir aquí y sustituir, y en vez de poner x, ahora voy a poner menos 1 más h. Es decir, tengo 2 partido menos 1 más h menos 1. ¿Cómo calculo f de menos 1? Pues sustituyo x por menos 1 y tengo 2 partido menos 1 menos 1. Vamos a operar esto un poquito. Menos 1 me da menos 2, así que este denominador se me va a quedar 2 partido h menos 2. Y luego menos 1 me va a dar menos 2, así que me queda 2 entre menos 2. Seguimos operando. Menos 2 entre menos 2 con este menos de delante pasa a un 1 y ahora tengo que sumar este denominador. Pues hago denominador común y se me queda así.
El 2 y el 2 se van y me queda solo h partido h menos 2 y todo ello dividido por h. Si hago esta operación con fracciones, obtengo esto, h partido h por h menos 2. Simplifico una h de arriba con una h de abajo y me queda 1 partido por... Y sustituyo, ya no escribo la palabra límite, sustituyo h por 0 y me queda 1 partido menos 2, o lo que es lo mismo, menos 1 medio. Así que podemos concluir que la derivada en menos 1, no lo podéis ver, que la derivada en menos 1 es igual a menos 1 medio. Ahí está. Vamos a ver esto mismo, pero calculándolo en el otro punto que nos piden, en 0. De nuevo, aplico la definición de derivada. Es decir, el límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h, ahora ya no es menos 1, ni a, ahora es 0, menos f de 0 partido por h. Utilizamos la misma función del ejemplo anterior. Entonces sustituyo ahora, en vez de poner a más h, pongo 0 más h y me queda 2 partido 0 más h menos 1 y 2 partido menos 1. Si esto lo opero un poquito, me queda esto, sumando fracciones. Ahora lo opero un poco más, obtengo esto, opero el numerador, 2 por h da 2h, 2 por menos 1 da menos 2, el 2 y el menos 2 se van y me queda 2h partido h por h menos 1. La h de arriba se va con la h de abajo, sustituyo ya h por 0 y me queda menos 2. Así que la derivada en 0 es menos 2. Vamos a ver otro ejemplo. Cuidado cuando tenga algo al cuadrado, porque voy a tener que hacer una identidad notable. Entonces, nos dan esta función, f de x igual a 2x cuadrado más x, y nos piden la derivada de la función en el punto 2. f' de 2 va a ser el límite cuando h tiende a 0, como siempre la definición f de 2 más h menos f de 2 partido por h. Ahora sustituyo, en vez de x, yo ahora voy a poner 2 más h aquí. Entonces me va a quedar 2 por 2 más h al cuadrado más x. Ahora x es 2 más h, más 2 más h. Y luego voy a sustituir por 2. 2 por 2 al cuadrado más 2. 2 por 2 al cuadrado más 2. Si opero esto un poquito, hago la identidad notable y hago esto y me queda esta operación. Sigo operando y llego a esto. Multiplico el 2 por todo y llego a esto. Si ahora agrupo términos, el 8 más 2 menos 10 se van y obtengo esta. Puedo sacar factor común porque todos los puntos del numerador tienen h. Saco factor común, simplifico una h de arriba con una h de abajo y me queda 2h más 9. Si ahora sustituyo h por 0, 2 por 0 me da 0 más 9. Y la derivada en 2 vale 9.